Bueno, sexto capítulo de la segunda parte de los seminarios que hacemos habitualmente, es la metafísica del arte. Hemos hablado del concepto de realidad, de lo sensible, hemos hablado de las emociones, de los sentimientos, de las creencias y de las vanidades. Hoy me gustaría hablar de las apariencias, de la simulación, de la mentira, de aquello que modificamos para que los demás nos vean como nosotros creemos que nos deben ver, sin tener nada que ver con lo que somos, las apariencias. Si nos remontamos en la filosofía, Platón es el gran filósofo que dijo que todo eran apariencias, todo. Aristóteles después decía que todo eran vanidades. ¿Cuántas veces aparecen vanidades que son apariencias que no tienen nada que ver con los pensamientos ni con las creencias? Pues muchas veces. Y en el mundo latino más todavía. ¿Por qué? Pues porque creo yo que como tenemos el perdón, pues podemos hacer esas cosas. Es decir, al tener el perdón, nosotros podemos simular, podemos hacer simulacros, podemos aparentar cosas que no somos. Podemos aparentar actitudes que no tienen nada que ver con nuestra esencia, con lo que hemos hablado hasta ahora. Hasta ahora hemos hablado como si fuéramos todos honestos, es decir, que somos y nos mostramos como pensamos, como creemos que debemos ser. Pero la verdad es que la mayoría de las veces nos ponemos una máscara y mostramos una apariencia que no es. Estas apariencias, ¿no?, están representadas en el mundo del arte en todas las disciplinas. En nuestra disciplina, que es el arte plástico, en el teatro, por supuesto, es un simulacro de lo que quieren decir, ¿no? En la literatura, que puede ser fácilmente una invención, aunque cuenten una historia, porque las historias se cuentan bajo apariencias, no con las verdades, si es que alguien las conoce como tal, las verdades. Pero al menos sí serían las realidades. ¿Y por qué hacemos todo esto? Y eso se transmite en el arte, en todo tipo de arte. Es decir, nosotros cuando hacemos un cuadro, el que sea, el que podamos ver, lo que representamos es una apariencia de lo que es. O sea, lo que es una cosa y luego nosotros al interpretarla la simulamos, es una simulación. Si esto es así, no nos queda otra cosa que estar pensando, poner en duda permanentemente, pensar que pones en duda todas aquellas apariencias que vemos en los humanos y que nos transmiten esas apariencias. No deja de ser un engaño, es decir, no deja de ser una máscara. La máscara, por ejemplo, el concepto de máscara es perfecto porque tiene dos finalidades muy claras, ¿no? Una es ocultar quién eres y la otra es representar con la máscara, la forma exterior de la máscara, lo que quieres ser o lo que quieres decir, que es lo que la máscara enseña, pero al mismo tiempo te oculta a ti. Es decir, esa máscara que, insisto, la utilizamos permanentemente y todo el mundo. ¿Por qué? Pues probablemente porque cuando nos miramos hacia el interior no nos acaba de gustar aquello que creemos que somos. En cuanto a las emociones, las creencias, todo esto que hemos hablado,
y utilizamos, nos incorporamos una máscara que aparentemente es lo que creemos que deben ver los demás. ¿Cuántas veces hemos utilizado una simulación, una máscara, algo que no tiene nada que ver con lo que somos, para poder defendernos? Es decir, una de las defensas que podemos tener los humanos es la propia máscara. Aquí, quien más que menos, ha trabajado en equipo. ¿Bien? Por lo tanto, el primer trabajo que tiene alguien que entra en un equipo es analizar el equipo para ver qué máscara te vas a poner. Porque dependiendo de esa máscara vas a ser aceptado, vas a ser valorado, vas a ser incluso remunerado, ¿no? Y luego te van a dar el cargo que tú pretendes gracias a esa máscara. Porque si siempre dijéramos lo que realmente pensamos, o siempre estuviéramos mostrándonos nuestra actitud tal como somos, ¿bien?, nos pisotearían. Es decir, para poder salvaguardar una dignidad, ¿bien?, no basta con ser, porque ser y mostrarte como eres, estás dándole toda la información a todo tu entorno de cuáles son tus puntos débiles. En el arte eso se transmite. Hace años, el maestro Santial y yo hicimos un artículo, ¿verdad?, sobre la honestidad en el arte. Claro, abogábamos y defendíamos que tú lo que eres, lo que piensas, lo que crees, lo que incluso, o sea, tanto las cosas buenas como las malas, da igual, tendrían que poderse representar en aquella obra que tú haces. La honestidad en el arte. Es un artículo que yo creo que lo podemos conseguir y si no, tú seguro que tienes. Pero luego vas dándole vueltas a todo eso y te das cuenta que ese deseo de ser honesto, ¿no?, difícilmente se traduce. Aunque sea tu voluntad de ser honesto, de mostrar quién eres, acabas cayendo en la facilidad de usar una máscara, una apariencia. Y entonces diríamos, es bueno, es malo, tal. Nosotros no estamos para juzgar, o sea, no diríamos si es bueno o es malo eso. Lo que sí es imprescindible es que seamos conscientes de que eso es así. Es decir, que sepamos cuándo utilizamos una máscara, cuándo aparentamos, cuándo hacemos una simulación, cuándo nosotros nos representamos como un simulacro de nosotros mismos. Si tomamos conciencia de ello, probablemente nos castiguemos por hacerlo, pero seguiremos haciéndolo, porque la sociedad te obliga. Actualmente todos hablamos así a petit comité, en comentarios, ¿no?, de ese buenismo que vemos en las redes sociales. Vemos un buenismo, como si le llamo buenismo porque parece que todo el mundo sea correcto, con ganas de ayudar, con la intención de esa parte espiritual que el otro día estaba hablando, los sentimientos. Pero creo que es pura literatura. Es decir, no es nada más que una representación simulada de lo que la mayoría quisiera decir,
pero que realmente no lo siente y que nos está llevando a una sensación cuando tú lo ves y piensas de otra manera, nos está llevando a una sensación de que somos idiotas, tal cual, somos idiotas, es decir, nos creemos ese buenismo que, insisto, no es más que literatura, porque no es más que una máscara que se utiliza para poder caer bien, para poder estar en una sociedad, para ser aceptado en un grupo, para sentirnos socialmente correctos. El artista debe entrar en esa tesitura. Si hacemos un repaso de la historia, la mayor parte de los artistas no han entrado en eso, sino lo que han hecho es todo lo contrario, mostrarse como son, a pesar de que la sociedad no les acepta. ¿Bien? ¿Por qué? Pues precisamente por esa honestidad que pretendían representar en el arte. Si esa honestidad se representaba, estaban fuera, eran marginados, no eran aceptados por una sociedad fácilmente. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Gauguin se tuvo que ir a una isla perdida de por ahí, ¿no? Van Gogh, ya ves tú, no tenía ni con quién hablar, ¿no? Y tantos. El mismo Picasso, que era un artista de la máscara, de la apariencia, ¿no? Al final él estaba consigo mismo, porque no conseguía conectar con la gente. El Dalí es el representante máximo de la máxima máscara que podamos tener, ¿no? Bien, el mismo, o sea, si analizamos, imaginaos Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, ¿bien? Un honesto del arte, lo que él pensaba hacía, lo que pensaba decía, aunque decía muy poco, porque él siempre dibujaba o construía, y casi murió anónimamente, ¿no? O sea, le pilló un tranvía y acabó en el Instituto Forense sin que nadie supiera quién era. Y un bedel, se dio cuenta que era Dalí. Gaudí. Me refiero a que todos aquellos que han querido ser honestos dentro del arte se han marginado. O se han marginado ellos mismos a sí mismos, o les han marginado por tener precisamente esa honestidad en el arte. Y otros muchos que han utilizado las apariencias con un buen manejo, una buena gestión de esas apariencias, de esa simulación, han conseguido sobrevivir, incluso de tener encargos muy buenos. La pregunta que nos tenemos que hacer, creo yo, la pregunta que nos tenemos que hacer es: las apariencias, la máscara, la simulación, el simulacro, todas esas cosas que forman parte del ser humano, ¿las tenemos que descartar a la hora de representar? Esa es la pregunta. Si las tenemos que descartar o no. Si las descartamos y hacemos una obra intimista en la que tú te representas en la obra, creo que hay que descartarlas. Si tú no te representas en la obra, sino lo que quieres es representar tu entorno, como más máscaras le pongas, mejor, porque será más representativo del momento que estás viviendo, del entorno que estás viviendo. Insisto, con tener conciencia de ello basta. No hace falta tomar decisiones, pero sí que sepas que cuando tú utilizas esa simulación, esa apariencia, que sepas tú que es una apariencia, que no te creas que eso eres tú. Por eso hemos hablado tanto de todos esos temas previos antes de llegar a este que estamos hablando hoy. Yo creo que el artista tiene que hacerse
un autoanálisis y ser consciente de si está o no está utilizando la máscara, si le conviene o no le conviene utilizarla, si esa apariencia que él da es la que quiere dar y le funciona, o quiere ser 100% honesto y representarse a sí mismo con su obra o con su vida tal como él es, si es que lo sabe, que no es tan fácil.